Buenos días, licenciado. En esta oportunidad les mostraré los músculos de la cara. En la parte de verde está el occipito frontal, que se encuentra en la fascia superior. Se origina en la aponeurosis epicranial. Tenemos también a la nasal. Que se origina en el maxilar y se inserta en la piel del dorso de la nariz. También tenemos el orbicular de la boca, que se origina en la mandíbula, en el maxilar y en la piel alrededor de la boca, y se inserta en la piel y en los músculos alrededor también de la boca. El rizorio se fascia y recubre las glándulas parótida. Los corrugados superiores tenemos a los cigomáticos menor y el cigomático mayor, que están pintados acá de azulito. El cigomático mayor se origina en el hueso cigomático, hueso de la mejilla, y se inserta en el ángulo de la boca y en la piel que redondea este área. El cigomático menor se origina también en el hueso cigomático, pero está más cerca de la parte frontal del hueso. Se inserta en el labio superior y en la piel que lo rodea. También tenemos al escaleno medio, que se encuentra aquí. Se origina en la apófisis transversal de las vértebras cervicales y se inserta en la primera costilla, específicamente en la cara superior. También encontramos al trapecio, que se origina en la línea nucal superior del hueso occipital. Se inserta en el borde lateral de la clavícula y con el cromión, y es en la espina de la escápula. También tenemos al esplenio de la cabeza, que se encuentra en esa parte de acá. Se origina en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales y se inserta en el hueso temporal. El auricular posterior es la parte de acá, que se origina en la apófisis mastoides del hueso temporal y se inserta en el cartílago auricular. También tenemos al platisma, que está acá, que está en la parte del cuello, que se origina en la fascia que recubre los músculos deltoides y los pectorales mayores y se inserta en la piel de la mandíbula. Tenemos al orbicular del ojo, que se origina en el hueso frontal y con el hueso cigomático y se inserta en la piel alrededor de los ojos, específicamente en los párpados. También encontramos al elevador de la boca, que está al lado de los cigomáticos. Se origina en el hueso maxilar y se inserta en la piel de los labios superiores. También encontramos al bucinador, que está de verde. Se origina en la maxilar, en el hueso de la mandíbula superior y también en la mandíbula del hueso mandíbula inferior y se inserta en la mucosa de la parte lateral de los labios. También tenemos al rizorio, que es la parte que está abajo del bucinador. Se origina en la fascia que recubre el músculo mesetero y se inserta en la piel de la comisura de los labios. Por último tenemos al mentoniano, que esta parte de acá que se encuentra al lado del mentón. Se origina en la superficie anterior de la mandíbula y se inserta en la piel del mentón. Aquí también encontramos a los mismos huesos los músculos de la cabeza, y les señalaré algunas partes que no les puedo señalar acá. Tenemos al temporal, que se origina en las fosas temporales del cráneo y se inserta en el proceso coronoides de la mandíbula. Acá tenemos al orbicular de los ojos, tenemos al occipito frontal, a la aponeurosis, tenemos al orbicular de la boca, al corrugador supercial, que se origina en el arco superior del hueso frontal y se inserta en la piel de la región de las cejas. Tenemos al nasal, al elevador del labio superior, al cigomático menor, al cigomático mayor, al rizorio, al depresor del ángulo de la boca, al depresor del ángulo inferior, el orbicular de la boca, al elevador del ángulo de la boca, al bucinador, al mentoniano y al mesetero, que se origina en el arco cigomático con la estructura ósea de la mejilla y se inserta en el ángulo y en la rama de la mandíbula. Ahora les mostraré un poco de los músculos de los hombros, brazos y el antebrazo. Primero tenemos al deltoides,
que es una porción anterior del borde lateral de la clavícula. También tenemos al coracobraquial, que está de verde, se origina en el apo y se inserta en la mitad superior. Tenemos a la superescápula, que se encuentra en la parte de acá, superescápula, que se origina en la fascia y se inserta en el tubérculo menor. Tenemos al dorsal ancho, apófisis de los vértebras, surge en los intertuberculoso. Tenemos el pectoral mayor también, pectoral menor y el pectoral mayor. Tenemos también al subclavio, que está en la parte de roja, se encuentra en la primera costilla del surco del subclavio en la cara externa de las costillas. Tenemos al serrato anterior, que tenemos también al braquial, mitad, al bíceps braquial, que se origina en la tuberculosis, en la apófisis coroides de la escápula y en la tuberosidad del radio. Tenemos al anconeo, que es la parte media que se encuentra a la intermedia del supinador y del pronador redondo. El anconeo se origina en el epicón, cara posterior del olecranon. También tenemos al supinador, es epicondilo natural. Tenemos al pronador redondo, que se inserta en la cara posterior del radio, al flexor radial del carpo, que se origina en el hipocondiol y se inserta mediante el hueso del húmero. El flexor cubital del carpo, que se origina con el oecrono y se encuentra en el borde posterior. Ahora encontramos también el pronador cuadrado, que se origina en la superficie anterior de la ulna y se inserta en la superficie anterior del radio. También encontramos al flexor superficial. Acá tenemos a los flexores, que se insertan en las falanges medias de los 4 dedos, al índice, en el medio, en el anular y en el meñique. Y su origen se origina en el hipocondilo medial del húmero. Aquí encontramos al supinador, que se origina en el epicondilo lateral del húmero y en la cresta superior de la ulna. Se inserta en la superficie lateral y posterior del radio. También tenemos al flexor profundo de los dedos, que se origina en la superficie anterior y medial de la ulna y se inserta en las falanges distales de los 4 dedos, como yo lo venía mencionando, en los índices, medio, anular y en el meñique. Tenemos al flexor largo del pulgar, que se origina en la superficie anterior del radio y se inserta en las falanges distales del pulgar. Acá también tenemos al pronador cuadrado. Ahora les mostraré los músculos de la mano, que tenemos primero el segundo lumbar, que son la de rojito. Su origen está al lado de los mediales del segundo metatarsianos. También tenemos a los interóseos dorsales, que son las partes de acá que parecen grasita. Cada interóseo dorsal se origina en los bordes adyacentes, oponentes del meñique. El tubérculo del hueso pisiforme y se inserta en el borde ulnar. También tenemos al aductor corto, que se origina en el tubérculo del escofoide proximal y se inserta en las falanges. También tenemos al primer lumbrical y al segundo lumbrical. Y así. Ahora encontramos el pelvis. Tenemos una parte que es el filiforme, que es la superficie anterior del sacro, y se inserta en el superior del trocánter. Tenemos también al obturador interno, superficie interna del foramen obturado, y se inserta en la cara medial del
trocante mayor. Tenemos a los gemelos superiores y a los gemelos inferiores. Superiores se encuentran en la espina esquelética y los inferiores en la tuberosidad isquiática. Se insertan en el tendón del obturador interno y también se insertan en el tendón del obturador interno. Los coxigeos. El coxigeo se origina en la espina isquiática y en un ligamento. Y se inserta en el borde lateral del sacro y en el coxis. También tenemos al diafragma pélvico, que se encuentra en las paredes de las pelvis, en las pubis y en el isquion. Y se inserta en el isquion, en el coxis, y en la estructura de la pelvis. Tenemos también al ilíaca, a la fosa ilíaca, se origina en la fosa ilíaca. Su inserción es crocante menor del fémur, que está al crocante del fémur. También tenemos al esfínter extremo de la uretra. Se localiza alrededor de la uretra en la región pélvica, justo por debajo del esfínter uteral. También tenemos al comprensor de la uretra. Aquí tenemos al compresor de la uretra, que se encuentra en la región anterior del piso pélvico, envolviendo la uretra. También tenemos al locosigeo, que está en la parte de acá de anaranjadita, que se ubica en la parte posterior del piso pélvico, formando parte del diafragma pélvico, y que se extiende desde una espina isquiática hasta el sacro. También tenemos al isquion coxigeo, que se encuentra en la parte posterior del piso pélvico, y extendiéndose desde la espina isquiática hasta el coxis. También tenemos al isquion cavernoso, que se encuentra en la parte de acá arriba, que se origina en la tuberosidad isquiática y se extiende hacia el cuerpo cavernoso del pene o del clítoris. También encontramos al transverso superficial del perineo. También tenemos al pubocoxigeo, que se extiende desde el pubis hasta el coxis, formando una parte del suelo de la pelvis. Bueno, eso sería todo. Los músculos de la pierna, que tenemos al pectíneo, tenemos al tensor de la fascia de lata, al sortorio y al recto femoral. El sortorio se origina en la espina ilíaca anterior superficial y la inserción se inserta en la parte medial de la tibia y en la zona conocida como la pata de ganso. Tenemos al grácil, que se origina en la rama inferior del pubis y se inserta en la parte medial de la tibia en la zona conocida como la parte del, como ya lo venía diciendo, la pata de ganso. Tenemos al pectineo, que se origina en el área del pubis, específicamente en la tuberculosis pectínea, y se inserta en la línea pectiana del fémur. Tenemos al vaso medial, que se origina en la línea intertrochantea de la parte medial del fémur y se inserta en la patela, en la rótula, a través del tendón del cuádriceps y en la tibia medial del ligamento patiar. También tenemos al gastrocnemio, que se origina en la parte posterior del fémur, específicamente en los condilos femorales, y se inserta en el tendón de Aquiles, que se unen con el calcáneo. Acá tenemos al peroné largo, que se origina en la cabeza de la parte superior del cuerpo del peroné, y se inserta en el primer metacarpo en el cuneiforme medial, si no me equivoco. Y también tenemos al tercer peroné, que se origina en la parte distal del peroné y se inserta en la base del quinto metacarpo. Tenemos a los bíceps femoral, que se origina en la tuberosidad isquiática. Tenemos a la larga y a la corta. La larga se origina en la tuberculosis isquiática y la corta se origina en la línea áspera del fémur, y ambas cabezas se insertan en la cabeza del peroné. También tenemos a la semimembrana, que se origina en la tuberosidad isquiática del hueso coxal y se inserta en la superficie posterior de la tibia, en la parte medial. En aquí encontramos los huesos del pie. Acá tenemos a los lumbricales, al flexor corto de los dedos, al abductor corto del quinto dedo, el flexor corto del dedo gordo, el abductor del dedo gordo también, el abductor del quinto dedo, el cuadrante plantar, al abductor dedo del corto, flexor corto del quinto dedo, al flexor de los cortos del dedo. Ahora, por concluir, tenemos a los músculos de la columna vertebral. Tenemos al platismo, que se origina en la fascia que recubre el pectoral mayor, y el deltoides se origina en la mandíbula y en la piel del mentón. También tenemos al escaleno. El escaleno
Tenemos a escaleno anterior, medial, posterior. También se origina en la apófisis transversal de las vértebras, se origina en la apófisis transversal de las vértebras y todas ellas se originan y se insertan en las primeras costillas. Tenemos al braquio radial también, que se origina en la cresta supercordialia y se inserta en el proceso esteroides del radio. Tenemos al trapecio, al deltoides, al tríceps braquial, al gran dorsal, al oblicuo mayor, al glúteo mayor, redondo mayor, al trapecio, al infraespinoso y al redondo mayor. Acá tenemos al cerato anterior, pectoral mayor, al trapecio, como ya les venía diciendo, y al esternocleidomastoideo, al recto del abdomen, y eso sería todo. Gracias.